Proverbios, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 3, luego del 5 al 6 y luego del 10 al 15. Proverbios 22, versículo 3, dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Versículos 5 y 6. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y versículos 10 al 15. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la simpleza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias por este tiempo que nos das para reunirnos, para estudiar tu palabra, para orar. Te pido, Señor, que este tiempo sea de provecho para todos aquí y que tu palabra sea expuesta. Ayúdanos a crecer en sabiduría y a reconocer el cuidado que tú tienes por nosotros. Que sea un tiempo, Señor, de edificación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy será sobre el cuidado, la providencia o la soberanía de Dios que Dios tiene para preservar el verdadero conocimiento y cómo se nos invita a nosotros a valorar ese conocimiento y a responder de corazón para adquirir esa sabiduría. Digamos que el versículo clave está en el versículo 12, ¿sí? Que dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Así que nosotros como cristianos, como imágenes de Dios restauradas en Cristo, también seguimos a nuestro Dios en ese cuidado especial por el conocimiento. También debería importarnos el conocimiento. Debería ser algo importante, la doctrina, la fe, la verdad. Se nos llama a ser vigilantes y cuidadosos en nuestro caminar para evitar estos peligros y castigos. Y también se nos manda a corregir justamente según nuestra posición el error de la necedad que se interpone con la verdadera sabiduría de Dios. Dios es el que ve. Así que este versículo 12, digamos, es el punto central, o nos presenta el punto central en cuanto a Dios. Versículo 12, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Aquí se nos habla del Dios que vigila el conocimiento, o el Dios que está supervisando toda verdad. Los ojos de Jehová. Bueno, todos sabemos que Dios no tiene ojos, ¿no? Propiamente no tiene ojos. Así que esta referencia está relacionada con su cuidado, con su providencia, también con su omnisciencia, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Ahora, noten lo que hacen estos ojos. Velan por. Tiene que ver con un cuidado muy particular, con una protección, una vigilancia, en el sentido de preservar y estar atento a que ese objeto al que Dios está mirando se mantenga a salvo o a la vista. Es un vigilante. Y aquí se nos presenta que los ojos de Jehová están velando, pues velan constantemente por la ciencia, o propiamente dicho, el conocimiento, por la verdad. A Dios le importa la verdad. De hecho, uno de los atributos de Dios, Él es verdad. Por lo tanto, Él es veraz. Todo lo que Él dice es cierto, porque Él es verdadero. No solo Él es verdad, lo que Él dice es cierto de cualquier situación. Él no necesita contrastar testigos para ver qué dice una parte y qué dice la otra. Él ya lo sabe todo. Él es el único juez que es al mismo tiempo testigo. Lo sabe todo. Ya sea el conocimiento verdadero de Dios, a lo que se refiere este proverbio, se le está velando porque el verdadero conocimiento de Dios se mantenga firme o siga perecedero. O toda clase de conocimiento, toda verdad en este mundo. Porque al final, toda verdad es verdad de Dios. Todo lo que sea verdad en este mundo es verdad de Dios.
A eso es lo que se le puede llamar ciencia, un verdadero conocimiento. Aquí el proverbio nos enseña el cuidado fiel de parte de Dios por preservar su verdad y a todos aquellos que siguen la verdad, tanto la verdad como aquellos que la proclaman o que siguen esa verdad. Dios en su providencia divina, esa providencia que es el constante obrar de Dios de gobernar, supervisar y hacer que se cumplan en este mundo, de manera ordinaria o de manera regular, se asegura de preservar el conocimiento y también de castigar y alejar a quienes atentan o quieren destruir este conocimiento de Dios en el mundo. Bueno, desde el huerto del Edén, todos los enemigos de Dios han tratado e intentado suprimir la verdad de Dios. Todos han tratado. Pero Dios está como un vigilante, asegurándose o cuidando su verdad. No hay nada que pueda ocultar o desviar el verdadero conocimiento de Dios. Aún los impíos tienen en su corazón ese sentido de la divinidad y toda la creación está proclamando la verdad de Dios. Así que Dios está velando realmente por el verdadero conocimiento. Noten lo que dice la parte B del versículo 12. Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Aquí vemos el compromiso serio de Dios para castigar todo aquello que atenta contra la verdad de Dios. Es importante a la hora de entender esto que Dios no hace mal. O sea, Él no es como tal alguien malo que le hace cosas malas a la gente. Dios no obliga a otros a pecar, ni Él tienta a nadie para hacerlo desviar. Eso lo sabemos, Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. La idea significa es cómo el Señor providencialmente castiga el mal y destruye los planes malvados, haciendo uso de la propia maldad de los malos. Y esa misma maldad atenta contra ellos mismos. Note que no dice que trastorna la mentira, porque si uno puede leer el 12, el que los ojos de Jehová velan por la ciencia, y parecería que la idea que seguiría es que él trastorna pues lo contrario a la ciencia, la mentira. No, más bien dice las cosas de los prevaricadores, las cosas, es decir, sus planes, sus argumentos, sus ideas, todo aquello que los impíos traten de hacer para traicionar esa verdad. De hecho, la palabra prevaricador allí es literalmente traidor o traidor de la verdad. Todos aquellos que atenten contra la verdad, Dios va a quebrar esos planes, es la idea. No se van a dar. ¿Qué nos enseña esto en total? Que Dios ha preparado providencialmente sus bendiciones para quienes buscan la sabiduría y el buen conocimiento, tanto para los que la enseñan como para los que lo siguen. Y de todos estos se agrada a Dios. Porque esa idea de que Dios está velando o los ojos puestos es también una señal de agrado, de aprobación. Pero también ha preparado castigos y maldiciones para quienes rechazan este buen conocimiento que viene de Dios. Para aquellos que deciden vivir sus vidas como les da la gana. En ese sentido están trastornando o están tratando de pervertir la verdad. Bueno, Dios va a trastornar las cosas de ellos. Dios tiene sus métodos para castigar cada una de esas cosas. Y de hecho, en esta misma lectura hay un versículo que nos dice cómo es ese obrar divino. Versículo 14, 22, 14, vemos el castigo providencial contra la imprudencia, contra la necedad. Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Aquí vemos dos imágenes. Se nos presenta una ilustración del mundo y sus maldades. Primero, una fosa profunda. Dice fosa profunda. Esta frase o esta idea es la idea de una trampa para animales grandes. O sea, que caen y no pueden salir de ella. Algo muy foso. O sea, es muy fácil caer, pero es muy, muy difícil salir. Si vas a atrapar a un animal grande, pues es más fácil que caiga y se quede allí que tratar de atraparlo. Pero también se une con otra imagen, la boca de la mujer extraña. Es la idea básica de una prostituta que quiere seducir, que quiere atraer o que está tentando para que prueben de ella. Es la idea de la boca de la mujer extraña. Pero precisamente ella está en el fondo de esa fosa, tratando de unir esa idea. O sea, es provocativo caer allí. Bueno, esa idea, este mundo tiene muchas tentaciones, tiene muchas cosas que nos van a hacer caer. Y todas esas cosas son fosa profunda. Porque el pecado es así. Dios no nos hace caer males como si Él fuera malo. Es que las cosas malas ya tienen su propio castigo, ya tienen su propia penalidad. Así se ve cómo Dios permite que sucedan ciertos males como un castigo mismo para quienes han rechazado a Dios, para quienes Dios está airado con ellos. En un sentido, Dios no les impide caer,
en ella, sino que los deja en sus propios deseos y un pecado conlleva otro pecado que conlleva otro pecado y así va sucesivamente hasta estar dentro de la fosa. Es precisamente la idea de una fosa, es algo con el que puedes ir cayendo poco a poco. No es un abismo, como si fuera un límite y te caes. Es una fosa, es una bajada, una pendiente en que puedes bajar, pero ya después no puedes subir. Dice un comentarista, no hay peor castigo de parte de Dios que el no ser castigado de parte de Dios. No tener ese cuidado de parte de Dios, sino simplemente dejarlo. La ira de Dios es el abandono de su cuidado paternal. Romanos 2, 26, 2, 28 se nos muestra cómo Dios entrega a un pecador y este se hunde cada vez más. La impenitencia es tan grande que Dios, como castigo, los deja así. Les cierra su gracia. Y ese es el peor castigo que puede hacer. El rechazo de parte de Dios diciendo, ya no quiero que estés conmigo. Simplemente se aleja. Contra el que Jehová está irado, va a hacer que caigan en esa fosa. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, la sabiduría divina nos presenta esta advertencia tan fuerte de cómo Dios está velando por la verdad, precisamente para estar conscientes y que aprendamos cómo Dios obra para nosotros vivir correctamente. Así que los siguientes dos versículos que vamos a leer es ahora este sabio que sabe eso y cómo va a actuar. Versículos 3 y versículo 5, un llamado a ser vigilantes y cuidadosos. Un llamado a ser vigilantes y cuidadosos. 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Versículo 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Aquí vemos dos contrastes claros, tanto en el personaje como en sus acciones. A uno se le llama avisado y a otro se le llama simple, dos opuestos. Hace referencia a su modo de pensar, cómo reflexiona. Uno es avisado, uno es entendido, como cuando le dan una información, no vayas por allí porque están robando, ya lo sabe. Y otro es simple. Esta es la idea de uno que no que es sencillo en su forma de vestir o que no tiene mucho vocabulario. No, sino alguien que es carente de inteligencia o de sentido común. Alguien simple es alguien de poco pensamiento. Es casi la idea de que no piensa o piensa muy poco. Cree que el mundo es muy sencillo en su vida. Es un pensamiento muy sencillo sin mucho razonamiento. ¿Sí? Uno que es inteligente, que es el avisado, sabe lo que Dios ha dicho. Por eso dice, ve el mal. Sabe que Dios trastorna los planes o las cosas de los que atentan contra la verdad de Dios. Ve eso, es consciente de lo que es malo, de lo que es pecado. Esto es lo que debemos constantemente desarrollar en nuestro caminar cristiano. Saber qué es lo que Dios considera malo. Y ese es nuestro aprendizaje cada día. ¿Qué es lo que Dios considera malo? Aquello que es malo y que trae consecuencias. La idea, hermanos, es que seamos cristianos prontos para ver el mal y alejarnos. Poder discernir en nuestro caminar qué es lo que está bien o está mal. ¿Cuántas veces hacemos esta práctica? ¿Cuántas veces conscientemente meditamos en nuestros propios caminos y meditamos hasta dónde nos llevará la vida que estamos teniendo? La vida que estamos viviendo, las cosas que estamos haciendo, en qué nos estamos preparando, con quiénes nos estamos edificando. Recuerden que el uso o la imagen que utilizan los proverbios de nuestro transitar en la vida es de un camino. Cada paso que das, pues te va a llevar a algún punto. Ya lo he comentado antes. Yo no puedo querer ir para esa pared caminando hacia allá y mirando a la pared. O sea, mis pasos tienen que ir acorde a ello. A veces somos muy prontos para ver el mal, pero el mal en otros. Para ver el mal camino que hacen otros. Y pocas veces, o algunas veces se nos olvida mirar nuestro propio proceder cristiano. Él ve el mal y se aleja a él. Se aleja a él. Esta puede ser una muy buena disciplina diaria. En lugar de ver el mal de caminar de otros, procurar ver más el caminar propio para alejarnos del mal. Esa es la idea. Aquí los simples pasan como si no les importara nada. El simple, el de pensamiento muy poco, de muy poco razonamiento, sin tomar en cuenta la ley de Dios y por eso reciben el daño. El pecado trae sus propias consecuencias y estos, por no pensar correctamente, reciben daños en su propia vida. Note que el versículo 5 dice, espinos y lazos hay. Esa palabra es que ya está. Dios no es que le trae espinos y lazos al que hace mal. Ya está en el camino
en el camino de los impíos, versículo, el camino del perverso. Ya de por sí hay consecuencias y hay dificultades propias por tener una vida pecaminosa. Bueno, los impíos no viven del todo bien. Ellos pueden decir que están bien, pueden tener dinero y comodidades, pero en el fondo no viven felices. Viven tratando de sobrellevar los espinos y los lazos o las trampas que su propia vida les trae. No pueden confiar en otra persona porque quienes se rodean son tan tracaleros como él, por ejemplo. Siempre tienen que estar cuidándose de otros. En ese versículo 5 se nos contrasta a otra persona. El que guarda su alma se alejará de ellos. Este es el mismo que ve el mal y se aleja. En este sentido ahora se ve de manera interna. El que guarda su alma. Se aleja porque se aleja de ese camino malo. Realmente quiere cuidar su alma, su vida espiritual. Y no se cree que es muy fuerte. No dice, no, yo soy capaz de pasar, yo aguanto. No, no cree que es muy fuerte, sino que procura evitar aquello con lo que pueda caer. Esto significa que ser sabio es también conocer nuestros límites, saber hasta qué punto podemos llegar, hasta dónde podemos aguantar en cuanto a alguna maldad que nos rodea y el pecado que necesitamos mortificar en la carne. Es propio de la vida cristiana saber hasta dónde llegar y qué debemos evitar para ser sabios. Hay algunos que son más propensos a molestarse, más propensos a gritar. Bueno, es bueno estar consciente qué situaciones provocan esas cosas para evitar hacerlo. Mientras mortificamos ese deseo de responderle sus 4 cosas, en ese sabemos, no, esto me va a hacer molestar, yo mejor no lo hago. Saber evitar esa, ve el mal y se aparta. Estas amistades no me convienen. Estas actividades que hago no me convienen. Pero hermanos, no todo acto de evitar, y es importante hacer este equilibrio, no todo acto de evitar significa que estamos siendo sabios. Puede ocurrir otro extremo que parece bueno, pero que es producto de otro pecado. Versículo 13. Es una advertencia a un falso cuidado, a una falsa vigilancia. Versículo 13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Hay una acción de cuidado propio en este proverbio. Note que esta persona, sin decir quién, esta persona ve el mal. El león está afuera. Él está viendo el mal. Y él concluye que él será muerto si sale allí. Pero el proverbio nos indica quién es el que piensa así. El perezoso. Parece hasta contradictorio este proverbio. Parece contradictorio. Bueno, pero si el avisado ve el mal y se esconde, ¿cómo le va a decir perezoso a alguien que ve un león y no sale? ¿Cuál es la idea? La forma en como está escrito este proverbio es más de una forma irónica. Hay elementos que nos indican cierta exageración y contradicción. Por lo tanto, es irónica esa forma de pensar. Hay un comentarista que dice, esta persona dice, el león está afuera, lo cual es correcta la idea. Está en los campos, cuando dice fuera, en los campos, en los lugares fuera de la ciudad, en las áreas abiertas. Pero luego, cuando lo relaciona con el peligro, dice, seré muerto en las calles, en la ciudad, donde no hay leones. Él sabe que hay peligro afuera, pero ni siquiera se atreve a salir donde sabe que no hay. Está haciendo alusión a la vía pública en una ciudad o dentro de una ciudad. Aquí se ve como que algo no cuadra. Le teme a un león, pero piensa que está donde no está, en las calles. Este es el principio de la pereza, que procura evitar peligros para no intentar hacer nada de lo que tiene que hacer. Se inventa esos peligros. Él se cree en sí mismo una excusa tan grande que se siente justificado con tal de proteger su bienestar. Hay un comentarista que dice, las verdaderas dificultades en el camino del cielo ejercitan la fe. Las verdaderas dificultades nos ejercitan en la fe. Pero las dificultades imaginarias son la indulgencia de la pereza. Simplemente darle concesión a la pereza. Hay dificultades que sí lo vamos a tener que atravesar. Y que lo vamos a ver y vamos a saber, no puedo evitar esto, tengo que atravesarlo. Eso nos va a ejercitar. Pero los peligros imaginarios o dificultades imaginarias lo que nos hacen es aumentar la pereza. Quiero evitar todo, quiero evitar problemas, entonces no hablo con nadie. Quiero evitar relacionarme con él, no tengo amigos entonces. Hasta a mí nadie me entiende. Entonces yo vivo solo. Un peligro imaginario, no puede ser que nadie en el mundo, aunque sea alguien, te pueda entender. No, pero nadie, el león está afuera. Entonces no voy a salir a las calles tampoco. Este es el mal del que comúnmente tenemos que luchar. Tendemos muchas veces a complacer el miedo de la carne por no hacer lo que debemos hacer. Ya sea el temor al que dirán, el temor al perfeccionismo, es otra forma de hacerlo. O sea, si no me queda bien, todo el mundo va a hablar mal de mí. El león está afuera. Excusas como,
no tengo dinero para el pasaje, es que se me complica, no sabes lo difícil que es llegar todo el tiempo a la iglesia, es que está muy lejos la iglesia donde yo estoy, es muy complicado aprender esto, o sea, leer esto es demasiado complicado. Lo que pasa es que yo tengo un problema en el cerebro y a mí me cuesta memorizar. Grave, un problema grave. No memorizo nada, pues. Claro, yo sé cuánto dinero tengo en la cuenta, pero versículos bíblicos no me los puedo aprender. Es difícil para mí. No quiero asumir esta responsabilidad para no tener que lidiar con personas, para no tener que lidiar con el estrés. Que si esta persona se enoja, voy a tener que hablar con ella. No, yo prefiero nada. No hago nada. Bueno, estamos en un mundo de pecadores. Normalmente nos hacen enojar y hacemos enojar. Tenemos que lidiar con cosas. Pero aislarnos o simplemente retraernos y no hacer absolutamente nada es una falsa vigilancia. Eso no es ver el mal, eso es inventar un mal y alejarse de eso. Pero eso no es ser así. Lo que hace es estimular nuestra pereza. Poner dificultades extremas, problemas imaginarios nos alejan de la realidad. El problema es que ahora empezamos a magnificar problemas o a inventar problemas y no estamos conscientes de cuándo hay un problema de verdad, cuándo hay una dificultad verdadera de la que o tenemos que enfrentarnos o tenemos que alejarnos. Esta persona procura cuidar de su alma, pero no haciendo nada. No hacer nada no evita nada, solo hace que no hagas nada. Dice un comentarista así. El punto no es el no caminar por el mal camino, lo cual está bien, no caminar por un mal camino. Pero la idea es procurar caminar por el buen camino, lo cual es mejor, lo cual es mucho mejor. Ahora, en este progreso del peregrino que vivimos todos, de muchas dificultades, por estar nosotros en Cristo y por tanto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estamos llamados a ayudar y ser de bendición a otros que también lo necesitan. Versículo 6 nos habla del llamado de instruir a otros en el verdadero conocimiento. Versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No estamos solos en este crecimiento. Hay otros que apenas están iniciando su caminar, ya sea en este mundo o en la vida cristiana. Ahora, este versículo usualmente se utiliza como un principio básico en la crianza familiar. Ahora, eso está bien, es totalmente válido, pero también involucra aspectos que van más allá de la crianza familiar. Es indudable el deber primario que es instruir, enseñar, es la idea, instruye. Dar forma, guiar, hacer crecer o dar un camino también, es la palabra que se utiliza. A quien se le da, a quien debemos dar esta instrucción es al niño, o la palabra que se utiliza allí es joven, el inexperto, el que está comenzando. Aquí tiene que ver con la educación, el aprendizaje, el conocimiento de la verdad o el desarrollo de habilidades. A un niño, a alguien que está empezando, a un joven. Note que dice, instruye al niño en su camino, o literalmente como está en la boca del camino. Es la idea. Ahora, puede tener varias implicaciones, ya sea boca como al inicio de un camino, es decir, sus primeros pasos, como cuando inicia algo. Pero también la misma palabra boca se puede utilizar como de acuerdo con o conforme a, es decir, conforme al camino correcto que tiene que seguir. No solo instruirlo en un camino, no, cualquier camino, no, a un camino correcto, a un verdadero camino, el que debe andar, un camino bueno. Según ese camino hay que instruir adecuadamente o en proporción a ello. Cada edad, cada paso, cada etapa requiere una instrucción adecuada. No se puede esperar a alguien o un niño empezando la vida o una persona comenzando en la vida cristiana que ya lo sepa todo. No, es en proporción. Hay momentos para gatear, momentos para caminar, para correr y para saltar. Cada paso se requiere instruir adecuadamente o no pedir más de la cuenta ni menos de lo necesario, tanto para los padres como para cualquiera que tenga la posibilidad de enseñar a otro. Ni pedir más de la cuenta ni menos de lo necesario. Es un llamado a preocuparse por el alma del más joven, del niño, del que está comenzando. En la familia es el llamado de los padres para enseñar, para alimentar el conocimiento. Esa instrucción también tiene que ver con alimentar el conocimiento y la fe por medio de la educación cristiana en todos los ámbitos, en todo. ¿Pero por qué? Por el versículo 12 que ya vimos, porque los ojos de Jehová velan por la ciencia, por el conocimiento, y así también los padres deben velar por ese conocimiento, procurar todo lo necesario para la instrucción correcta, con paciencia, con métodos, con contenido, con lo que sea.
Así como Dios se preocupa o está observando todo conocimiento, así también es un llamado para todo aquel que ya esté muy avanzado en el camino de la fe a mirar el que está iniciando en los caminos del Señor y vigilar su crecimiento también. Como iglesia estamos llamados a ayudarnos unos a otros. La idea es que seamos ese prójimo que es capaz de instruir a un niño en la fe para su crecimiento. No hay que decir, bueno, ese es trabajo de los pastores. Que los pastores lo enseñen. Claro, lo es, por supuesto, pero no es el único que tiene ese trabajo. Todos como iglesia tenemos el deber de instruirnos unos a otros en ese camino, en el camino correcto de la fe. Y note como dice, y aún más adelante, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es precisamente lo que se espera con esa buena instrucción en el corazón. No siempre podemos vigilar a los más pequeños, ya sea en edad o en espíritu. Así que debemos procurar esa instrucción que llegue directamente a su corazón, para que tenga esa base y ese conocimiento, ese escudo que le ayudará a mantenerse en el camino correcto. Es lo mismo que tenemos que aplicarnos a nosotros también. El llamado del avisado es ver el mal y apartarse. Así también la buena educación en el conocimiento general y en la fe cristiana nos convierte en mejores avisados, en personas más inteligentes y prudentes para saber cuándo alejarnos del mal. Qué bonito puede ser que cuando uno sepa qué es lo que hace mal, qué es lo que hace daño en otro, uno pueda avisar a otros, uno puede enseñar a otros. No hagas esto, no vivas de esa manera o procura otras cosas. La meta es instruir el corazón para que el corazón ame la sabiduría y la pureza, como también lo muestra el siguiente versículo, que es la fuente o el centro de ese cuidado. Versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Esta es la fuente de una vigilancia correcta, no por el mero miedo a las consecuencias, sino porque ama lo que Dios ama, la santidad, la pureza en el corazón. Así como Dios está atento mirando la ciencia, la sabiduría, la verdad, así nosotros amamos eso también. Tener esta inclinación de amar la limpieza no es natural en el no creyente, no es natural en el impío o en el mundano, eso no es. Esta es la gracia otorgada a aquellos que son alcanzados primero por la gracia de Dios. Se nos concede el amar la limpieza del corazón. Es esta preocupación de limpieza lo que hace que el piadoso esté atento al mal para evitarlo y no quiere caminar en un mal camino. El que ama la limpieza de corazón. Esta debe ser, hermanos, la petición de todos nosotros. Que el Señor nos conceda cada vez más el amar la limpieza de nuestro corazón. Para que realmente estemos atentos. Nosotros ponemos los ojos o estamos muy preocupados por algo que nos interesa. Bueno, que sea el Señor poniendo ese interés en nuestro corazón de cuidarnos, para que estemos atentos. Esta limpieza trae consigo esa gracia en lo que decimos. Del tesoro de nuestro corazón habla la boca, y es precisamente reflejar esa pureza de corazón por nuestras palabras. Aquí se dice que tendrá la amistad del rey o de la más alta autoridad, cuyo deber es siempre buscar y premiar a los buenos. Por supuesto, se toma aquí como el ideal, como debe ser el rey. Y tanto aquí como en todos los proverbios que se hacen referencia a un rey, es la del rey que imita correctamente el gobierno de Dios en la tierra. Se puede decir correctamente que, así como podemos ver lo que el rey debería hacer con aquellos que son puros de corazón, que es brindarles su más cercana amistad y apoyo, así debemos ver a Dios con aquellos que son limpios de corazón, con aquellos que usando los medios de gracia y por la ayuda del Espíritu Santo se van limpiando cada vez más. Tengamos por seguro que la amistad del Rey de Reyes es para aquellos que aman la santidad. Noten cómo se le dice a Abraham en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero no porque fuera muy experto, pues realmente tenía un corazón correcto. Mateo 5:8 se nos da una bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta cercanía que tienen con el Señor. Esta es la meta que debemos tener en mente y la petición a Dios cada día. Ser más como Cristo, en santidad y en amor cristiano, porque todo esto surge de un corazón cada vez más puro. Así que si no tenemos este deseo o esta intención, es un buen momento, aprovechando el servicio de oración, para acercarnos a aquel que sí nos puede purificar. Amén. En todo caso, y esto sí sería como algo para tener en mente, cada vez que leamos estos proverbios y nos sintamos acusados,
tú eres el perezoso, tú eres el necio. No lleguemos a esas conclusiones tan rápido, porque en Cristo somos librados de todo eso, que no significa que todavía arrastremos cosas, tendencias que tenemos que soltar. Es un llamado más bien a buscar la sabiduría para dejar esas cosas. Pero no quiero que lea aquí y diga, yo soy ese necio, listo, al infierno. No, pero si reconoce que hay cosas que tiene que quitar, entonces es un buen momento para pedir al Señor. Ahora, habiendo visto este aspecto positivo de la sabiduría, que es el crecer en conocimiento, la instrucción, el evitar el mal, el ser prudente, aún así se deben hacer otras cosas en ciertos casos cuando la necedad ha tomado mucho terreno, cuando el mal es tan grande que se requiere otras formas de retenerlo o quitarlo. Pasamos ahora a otro método o principio que nos presenta la sabiduría divina. Recuerden que en el versículo 12 Dios trastorna las cosas de los prevaricadores. Así también nos ha dejado la tarea de limitar o quitar o de restringir correctamente ese mal. Versículo 10, 22:10. Note este primer principio. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Hay extremos de necedades, como la contienda, la pelea extrema, el insulto, que hay que cortarlas desde la raíz. Esa persona o ese escarnecedor, y esa palabra tiene muchas variantes, un burlador, un necio, alguien que no está más, es mucho más que un simple, o sea, es más simple que un simple, alguien que no está pensando. Es esa persona donde llega el punto donde el argumento, el diálogo y la conversación no sirven, no van a servir, porque se trata de alguien que ha abandonado la razón, no quiere pensar, simplemente no quiere pensar. Bueno, la sabiduría divina nos presenta este principio de la expulsión o sacarlo afuera, restringirlo. La palabra que se traduce como echar fuera es más fuerte o es literalmente como forzar a marcharse o forzarlo a salir en esos casos. El escarnecedor es ese burlón, ese insolente, ese necio extremo que no está actuando ni con sentido común, ni mucho menos con un pensamiento claro. ¿Quiénes son estas? Son estas personas que están tratando de hacer daño a otras o que entorpecen o dificultan el ambiente propicio para la edificación. Son aquellos que están atentando contra la verdad. Una persona que no se controla a sí misma, una persona que está atentando contra la verdad de Dios. Y Dios está velando por su verdad, por la verdad. Este principio de sabiduría es particularmente clave para quienes ejercen autoridad sobre otros o quienes están a cargo de un grupo de personas o que supervisan. Hay cierto tipo de necios que lo mejor que se puede hacer es sacarlos. No tenemos la capacidad en ciertos casos de arreglar esa situación. Bueno, ¿qué nos pide la sabiduría divina? Bótalo, no está mal. Ay, pero ¿qué va a pensar de mí? ¿Será que? Bueno, es una persona necia. Es lo que merece ser expulsado. Ver el mal y alejarse es también saber qué clase de personas son las que nos rodean y quienes conviven normalmente con nosotros, para no dejarlas entrar ni en nuestra vida privada. Alejarse de personas o sacarlas de nuestra vida cuando éstas solo pelean, contienden o no buscan el bien ni la paz, es ser parte de esa persona avisada que ve el mal y se aleja. O en este caso, si tienen la potestad, echarlo fuera también. Si no se tiene la potestad, alejarse. Si se tiene el poder, apartar. Hermanos, también es un principio para la excomulgación en las iglesias, para sacar al contencioso, al que divide la iglesia o incluso al que perturba la sana doctrina, porque los ojos de Jehová velan por el verdadero conocimiento, por la fe cristiana. Así que, de hecho, es un principio y no es falta de amor tener que expulsar a alguien cuando llega a un extremo de necedad. Es parte de lo que el Señor nos manda. Ahora, pero todos tenemos algo de necedad en nuestro corazón, en especial los más jóvenes o los niños. ¿Qué hacemos? ¿Los expulsamos de la familia también? No toda acción es simplemente sacarlo. Versículo 15. Con esto culminamos esta parte. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es el deber de quienes deben instruir, también aplicar la corrección para evitar los males propios de su carne. Aquí se presenta, pues, la necedad está ligada. Aquí se presenta un problema del que debemos estar conscientes, la necedad. La necedad es producto de la caída y del pecado. Está unido, está ligado a lo que se está ligado, está unido al corazón del muchacho, es decir, a sus deseos, a sus intenciones y a su voluntad.
Se puede decir de un niño o de una persona que es muy obediente, pero nunca decir que no se tiene algo de necedad. Puede ser. Bueno, solo existió un solo niño inocente y perfecto en toda la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, desde que nació hasta que se hizo adulto. Fue el único niño perfecto que no tuvo necedad. Del resto, lamentablemente, todos lo tienen. Ahora, la manera de eliminar esta necedad es precisamente, primero con lo que ya vimos, la instrucción en la verdad. Primero, instruirlo. Segundo, en algunos casos, la corrección de la necedad debe ser importante y hasta necesario. Nota importante, dice que es la vara de la corrección, no la vara del silencio en la casa, ni la vara de la infantilidad o la niñería. El pastor Héctor Salcedo presenta una distinción importante a la hora de aplicar este principio. Se debe distinguir entre la infantilidad o la inmadurez propia, que no es pecado de un niño, de la necedad del corazón, que sí es pecado. La ignorancia o incluso la torpeza son parte de la constitución natural de un niño en crecimiento. No se le puede castigar a un niño, a un bebecito de 5 meses porque dejó caer un plato, si no tiene la fuerza de agarrarlo. Este niño, ¿por qué lo está tumbando? Esa es la vara de la corrección. Tampoco se le puede castigar a un niño por ser un niño. O sea, no se puede con un niño ni por ser un niño, ni por pensar como un niño, ni por actuar como un niño. No es la vara para proteger mi estabilidad emocional, ni la vara para proteger mi ambiente equilibrado. No, la vara o el acto de castigo es para corregir la necedad, aquello que sí es necedad, no aquellos que son propios de niños. Aquí vemos la importancia de corregir acertadamente, de definir bien qué es necedad y qué no es necedad. Porque hay cosas que sí se van a corregir y otras que no. La meta no es hacer sentir mal al necio por haber actuado neciamente, sino alejarlo de los malos hábitos y las actitudes de necedad que lo van a corromper cada vez más. Note, y como se debería entender correctamente la doctrina de la corrupción radical, no significa que el niño ya es todo lo malo que puede ser. Significa que ya todo su ser está manchado, igual que cualquiera que no sea cristiano. Todo su ser está manchado. Todos nacemos en pecado, pero no todos pecamos de la misma manera. Ese es el punto. Todos nacemos en pecado, pero no se cometen los mismos pecados todas las personas. Si bien nacemos con una naturaleza corrompida, todos, es el transitar de nuestra vida, las experiencias y las cosas que aprendemos, o las que aprendemos mal, las que nos conducen a pecar de cierta manera u de otra manera. No todo, aunque sean padres, dos familias no cristianas, van a tener niños con pecados distintos, pero no exactamente los mismos. Si realmente nos preocupamos por instruir en justicia a los más pequeños, tanto la instrucción como la corrección deben ser aplicados correctamente, ni más ni menos tampoco. Tenemos como ejemplo a Dios, que sabiamente nos corrige y a veces hace caer su mano muy dura, pero con perfecta prudencia y con perfecto control, para hacernos volver siempre al camino. Ese es el punto. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Noten los ejemplos que se utilizan y la relación con el cuidado de nuestro Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Noten el versículo que ya habíamos estudiado, ¿no? Los que aman la pureza del corazón. Es verdad, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, hermanos, en conclusión, el Señor aprecia y ama y se preocupa por el conocimiento y toda verdad en este mundo. Toda verdad en este mundo es verdad de Dios. Lo quieran o no lo quieran reconocer los demás. Tanto el conocimiento natural como el espiritual, todo viene de Dios. Y por eso Dios se ha encargado y todavía lo hace, preservándolo para su gloria. Ahora, ha habido un montón de intentos, por poner un ejemplo, un montón de intentos para destruir la máxima fuente de autoridad, la Escritura, y nunca lo han logrado. Recuérdense lo que dijo en alguna ocasión un filósofo llamado Voltaire, a quien se le consideraba enemigo y crítico de la Biblia. Al extremo él dijo que después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y su casa misma donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Actualmente es una de las imprentas más grandes de Biblias en Europa y se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire. Así que Dios mismo nos concede este conocimiento para ponerlo en práctica. Dios se va a encargar de que su verdad siempre permanezca. Y así como Él vigila la verdad para que podamos crecer en ella, así también se nos manda a ser prudentes y a seguir creciendo en la verdad y evitar que cualquier cosa nos aparte del buen camino. Hermanos, seamos vigilantes de que la verdad de Dios siga en este mundo de generación a generación, tanto nosotros como para cualquier otro. Seamos maestros del verdadero conocimiento de Dios. Que no necesitemos que alguien o alguna persona siempre esté disponible para enseñarle o a un amigo o a un familiar o a un cercano. Hermanos, que podamos ser nosotros mismos, que podamos discipular a otros, que podemos ayudar a otros en sus primeros pasos en la fe, a instruirlos en el buen camino. Y en esto también ayudamos a otros. Hermanos, que seamos instrumentos de Dios para instruir a otros en la verdad, en el verdadero conocimiento de Dios. Los que son padres ya tienen una responsabilidad propia. Los que no, si tienen a alguien que esté iniciando su camino en la fe, sea ese ayudador, sea ese alguien que le pueda instruir. Bueno, que seamos discípulos que hacen discípulos, tanto en el hogar como en la iglesia. Amén. Hermanos, la promesa de Cristo sigue vigente para nosotros hoy en día. Cristo nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Confiemos que Él está con nosotros y nos va a ayudar a seguir creciendo. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón que realmente ame el conocimiento, que ame la limpieza de corazón, tu santidad. Ayúdanos, Señor, a ser atentos del mal para alejarnos. Ayúdanos a ser personas que instruyen a otros, a los padres de familia, que puedan ser esas personas que instruyen, que guían, que forman el carácter de sus hijos y que aceptemos de buena manera cualquier corrección que sea necesaria en nuestra vida. Por más dura que sea, sabemos que tú nos guardas, que esto está velando, Señor, para que nos vaya bien mientras estemos procurando vivir en tu voluntad. Guárdanos, Señor, en este tiempo y ayúdanos a ser instrumentos para instruir a otros en la verdad también. En el nombre de Jesús, amén.